Esta es la entrevista con Raúl Salinas de Gortari, celebrada el pasado domingo 4 de febrero en el Penal Estatal de Santiaguito. Agradecemos a las autoridades del gobierno del Estado de México las facilidades para que esta entrevista pudiera ser posible. El próximo 28 de febrero, Raúl Salinas cumplirá 6 años en prisión, purga una condena de 27 años por la autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Ingeniero, en el fondo de su corazón usted debió haber disfrutado, le ha de haber dado gusto el resultado de las elecciones del 2 de julio del año 2000. Le soy franco, Ciro, mi familia pertenece al PRI. Hemos sido priistas, pues por lo menos 2 generaciones. Y el día 2 de julio a las 8 de la noche, en minutos que me permitieron salir a hablar por teléfono, terminaba de escucharse los resultados de las elecciones en que se reconocía el triunfo del candidato Vicente Fox. Hablé con mi familia y estaban muy descontrolados, con toda honestidad. Pero yo le digo con toda honestidad, Ciro, yo fui sintiendo en ese momento que me quitaban una mafia que tenía yo aquí encima y que no me permitía vivir con justicia, que se me hiciera justicia. Y me fui dando cuenta que muchos mexicanos iban sintiendo. Y me puse muy feliz de que muchos sintieran que nos quitaban esa mafia que no permite la justicia. Se sentía ese alivio al quitarse ese peso de su espalda, pero su historia, la historia de su familia, la historia política, su historia de partido, era esa historia que fue derrotada el 2 de julio. Esa es parte de la historia. Esa parte de la historia me da mucho gusto que haya sido derrotada, pero mi familia, como muchos otros priistas y otros muchos mexicanos, han hecho muchas cosas de bien. Si no, no tendríamos muchas cosas, escuelas, infraestructura, educación, que mucho se avanzó, pero mucho se pervirtió. Qué bueno que se castigó lo que se pervirtió. Estoy seguro que se va a proceder a cuidar lo que ha sido bueno, que han construido muchos mexicanos, priistas y no priistas. Ingeniero, sus amigos de la política, vamos a cumplir 6 años, va a cumplir 6 años de esta detención. No lo defendieron, ingeniero. No lo defendieron. Fíjese, Ciro, que no juzgo, porque en una situación extrema como la que yo he enfrentado y enfrentaron las gentes cercanas a mí, pude ver que mucha gente tiene miedo. El autoritarismo del sistema político mexicano es brutal y persigue brutalmente. Entonces entiendo, no juzgo a quienes no tuvieron quizá algún gesto público espontáneo. Sin embargo, debo decirle que mucha gente me ha manifestado a lo largo de 6 años su solidaridad. Pero en privado, ingeniero, no en público. En público lo dejaron solo, ingeniero. Mire, mi familia y algunos amigos me han defendido en público y en privado. Su familia. Y algunos amigos. Y otros, como usted dice, en privado, muchos se los agradezco. No los juzgo, créame, la capacidad persecutoria del sistema mexicano es brutal. No deja títere con cabeza, arrasa con todo. Arrasa con todo. De acuerdo con todas las declaratorias e investigaciones, no hay ninguna evidencia que lo relacione directamente con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Ciro. La única persona que supuestamente habló con usted del tema fue Manuel Muñoz Rocha, quien nunca apareció, ni mucho menos compareció en el juicio. Sorprende que a partir de pruebas circunstanciales, ingeniero, se le haya condenado, primero 50 años de prisión y purgue todavía una pena larga. A 6 años de distancia, todo lo que ha pasado, lo que ha vivido, ¿todo esto responde a una consigna, ingeniero? Sin duda, ¿Respondió a una consigna? Ciro, el gobierno de Zedillo, que en enero, febrero de 1995 pasaba por una crisis de credibilidad y de legitimidad brutal, tomó una serie de acciones que trató de hacer de manera espectacular para que Zedillo se pudiera sentar en la silla, porque se caía. Usted recuerda, había mucha gente que pedía su renuncia. Lo primero que hizo Zedillo fue decidir que él iba a hacer política a través de la Procuraduría. ¿Qué es lo que hace? Manda a Chapa Besanilla al penal de alta seguridad de Almoloya
donde se encontraba el homicida que había organizado el asesinato de José Francisco, y lo convence de que cambie la historia que había dicho durante 10 declaraciones. El señor Fernando Rodríguez, antes de inculparme, había declarado 10 veces, y a la 11ª le dice: inculpa a Raúl Salinas y te damos a cambio salir de Almoloya y $500,000. Ya muy documentado, ¿no? Aquí está, mire, aquí le traigo una copia, ¿verdad? Sí. Ustedes lo conocen porque lo he circulado. Esto sucede el día 15 de febrero. El día 16 de febrero, Chapa Besanilla se presenta con el procurador Lozano Gracia, le autorizan pagar los $500,000, y aquí está: se paga el 20 de febrero de 1995 a la hija del homicida de José Francisco Ruiz Massieu la cantidad de $500,000 para que me inculpe. A mí se me fabricó la acusación, ahí está documentado. Como esa acusación se les iba cayendo con el paso de los años, y que la gente decía: bueno, ¿qué pasa? No hay pruebas, y no hay pruebas, y no hay pruebas. Fue cuando Chapa Besanilla se le ocurre fabricar la historia de la osamenta del encanto. Ya mucho después. En octubre de 96. Y sobre ese caso, Raúl Salinas de Gortari quiso mostrar otro documento. Mire usted lo que tengo documentado. A ver. Oficialmente, la osamenta del encanto aparece, todos los medios registraron este hecho, el 9 de octubre de 1996, y supuestamente en ese momento se entera la Procuraduría de que existe la osamenta del encanto y la relación de la paca Francisca Cetina. Pero mire usted, Ciro, aquí le entrego documentado. 2 días antes de que oficialmente apareciera la osamenta presentada por Cetina, por Francisca Cetina, la Procuraduría General de la República ya le había pagado desde el 7 de octubre $1,000,000 a la PAC. Un cheque de Bancrecer. Un cheque de Bancrecer autorizado por el oficial mayor José Antonio Gándara Terrazas. Se lo entrego para que queden estos registros. Esta es la fabricación de Estado que me tiene en la cárcel. Esto es lo que yo pido al público que me permita mostrar: documentos que muestran de manera evidente que la acusación que me tiene en la cárcel fue fabricada por el Estado, por el gobierno, como se lo han hecho a otros muchos. Y esto no lo debemos permitir, no nada más por Raúl Salinas, yo lucho por mi vida, pero no lo debemos permitir por ningún mexicano. Es espantoso. Bueno, pues ahí está una fotocopia del famoso cheque que se le entregó a la paca Francisca Cetina. Se había hablado mucho de ese cheque. Raúl Salinas muestra cheque de Bancrecer, $1,000,000, 7 de octubre del 96. Nos entregó más cheques, más documentos, los vamos a mostrar mañana en la segunda parte de la entrevista.